por su sangre. Es importante de que las personas reconozcan y entiendan que Cristo nos hizo libre. Como empezamos el programa hablando de la república, de la patria, de que la patria ha sido completamente libre a través de un pacto que se estableció por un gran hombre que lo hizo con el Señor, y es Juan Pablo Duarte, el cual a veces vemos solamente lo de afuera, pero cuando profundizamos y podemos ver la condición en la cual Juan Pablo Duarte estuvo, en esa preocupación, la cual tenía que enfrentarse a un ejército y pelear para poder libertar a esta patria y hoy ser la que es. De verdad que sí, que hubo un momento de preocupación, un momento de angustia, un momento quizá de mucho estrés, un momento de muchas situaciones viviéndola. Y esos momentos cuando nosotros vivimos estrés, persecución y angustia, es donde nos levantamos y establecemos un pacto o una promesa ante Dios. Y posiblemente Juan Pablo Duarte, en ese momento de angustia, de desespero, de persecución, él hizo un pacto con Dios. Y por eso hoy en día podemos ver en el escudo de la bandera de nuestro país, República Dominicana, ver cómo está establecido este texto bíblico, el cual establece claramente: conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Importante cómo establece también Dios, en primer lugar, Dios, patria y libertad. Ver cómo este hombre hizo este pacto con Dios. Y hoy quiero llevarte a ti, mujer y hombre, joven, adolescente, usted que me escucha, usted que tiene este programa ahora mismo, que lo está, ¿verdad?, sintonizando, este programa Hablando de Fe con el pastor Johan Castillo. Es importante de que así como Juan Pablo Duarte estableció un pacto con Dios y estableció la República Dominicana y la declaró completamente libre, y hoy somos libres gracias a ese pacto, libre de muchos ciclones, libre de muchos maremotos, libre de muchos terremotos, libre de muchas enfermedades, libre de muchas situaciones que se presentan, que posiblemente usted no la ve, pero hay situaciones que se presentan que podría ser para querer destruir esta república, pero por causa de un pacto el cual se estableció a través de un hombre, nosotros somos completamente libres. Y hoy quiero darte a entender a ti que tú también eres libre. Tú eres libre porque Jesús hizo un compromiso en la cruz del Calvario, el cual da a entender claramente que nosotros somos libres, como lo establece en el libro de Isaías 53, si no me equivoco, dice: todo lo que Jesús hizo por amor a nosotros, por amor a ti. Dice la Biblia que Jesús se hizo el cordero inmolado. En el libro de Isaías 53 dice, en el 3 en adelante, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice claramente: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, el libro de Isaías 53, del 3 en adelante, habla de lo que Jesús hizo por nosotros. Y dice también claramente que él se hizo maldito para que nosotros, porque tal lo establece el libro de Isaías, maldito es el hombre que fue colgado en el madero. Jesús se hizo maldito para que nosotros, para que tú hoy en día no cargues con ninguna maldición. Tú debes de entender que tú eres libre, hombre que me escucha. Tú tienes que entender, mujer que me escucha, que tú eres libre, libre de esos azotes, libre de esa persecución, libre de esa enfermedad, libre de esa guerra que se te ha presentado. Tú eres libre.
los hijos de Dios no pueden vivir toda la vida luchando con Satanás, porque ya Satanás fue vencido a través de Jesús, yendo Jesús hacia la cruz. Fue vencido. Amén. Mira, yo quiero decirte como pastor que Jesús lo primero que hizo fue que le delegó a Pedro el cuidado hacia las ovejas. Lo primero que Jesús, y es lo que yo quiero que tú me escuches, Dios tiene cuidado de ti, hombre que me escucha, mujer que me escucha, joven que me escucha. Dios tiene el control de tu vida. Lo primero que Dios es tu pastor. Y como Él es tu pastor, nada te podrá faltar. Como Él es tu pastor, nada te faltará. Como Él es tu pastor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal algunos. Porque su vara y su callado, como establece en el libro de Salmos, ¿verdad? Y sobre todo, lo más importante es que Jesús, antes de partir, le da a entender a la iglesia, a las ovejas, que delegó el cuidado de un pastor sobre ella. Y estableciendo esa palabra en el libro de Juan 21:15. No sé si tú lo tienes ahí, John Ayala, pero el libro de Juan 21:15 habla de cuando Jesús delega sobre Pedro la autoridad sobre las ovejas, preguntándole en primer lugar: Pedro, ¿tú me amas? Vuelve, le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Vamos a ver en el libro de Juan 21:15. Dice claramente la palabra de nuestro Dios: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mi cordero. Oye cómo Jesús le dice a Pedro: apacienta mi cordero. Volviendo a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y en el 17 vuelve el mismo Jesús y le dice la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció, ¿verdad? En ese momento de que le dijera la tercera vez: me ama. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tremendo. Como dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo otra vez: apacienta mis ovejas. Oye, ¿en qué se enfoca Jesús? Primero le pregunta: ¿tú me amas? Sí, yo te amo. Bueno, pues si tú me amas, apacienta mis ovejas. Cuida de mi rebaño, cuida de mi iglesia, protege a mi iglesia. Y para eso estamos los pastores, para eso estamos los ministros de la palabra, para eso estamos los servidores, para cuidar del rebaño de nuestro Señor Jesús. Cuando demostramos que verdaderamente amamos a Jesús y amamos la obra de Dios, lo estamos demostrando a través de las ovejas, a través del cuidado. Por eso dice la palabra de Dios que si no amo al que puedo ver, no puedo amar a cual yo no puedo ver. Si no amo a mi hermano, no puedo decir que amo a Dios, porque entonces quedaría como un mentiroso. Y el único mentiroso y padre de mentiras se llama Satanás. Que el Señor lo reprenda. Entonces, ahora, ¿dónde viene la situación? Cuando nosotros decimos que amamos al Señor, debemos de cuidar el rebaño. No solamente de cuidar el rebaño, sino velar por el rebaño. Aunque no debemos de velar por el rebaño dándole a entender al rebaño de que estamos velando o orando por él. Porque ya con el simple hecho de que el rebaño empieza a asistir o a visitar o a pertenecer a un ministerio, empieza a ver los cambios en la vida de esas personas, implica de que el pastor tiene una función delegada por Dios y es de velar y cuidar por esas ovejas. Por eso cuando las personas llegan al ministerio, llegan a la iglesia, llegan a la congregación, son completamente transformadas y cambiadas. Aunque algunas van detrás de los panes y los peces,
Mas sin embargo otras reciben los panes y los peces y aún así se mantienen dentro del redil, y no solamente se mantienen dentro del redil, sino que se unen a la visión del pastor, se unen a la visión del ministro, se unen a la visión de la cobertura, y también continúan bendiciendo, intercediendo y orando y velando por otras ovejas, que es el verdadero llamado. Entonces, cuando una persona ama a Jesús, lo demuestra en dos pasos. Número uno, amando a las ovejas, y número dos, congregándose dentro de la casa de nuestro Dios, creador del cielo y la tierra. Amén. Los espíritus andan buscando un cuerpo para hospedarse dentro de la persona, y las personas necesitan entender que cuando alguien se desenfoca del rebaño, de la congregación, de la iglesia, es un espíritu inmundo que está operando en la vida de la persona. Muy claro lo dice la palabra: nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con principados y potestades que operan ¿dónde? En las regiones celestes. Es decir, que hay un mundo espiritual, hay demonios que están en los aires buscando la forma para desbaratar y destruir el rebaño, las ovejas de nuestro Señor Jesús. Y a eso que viene Satanás, a matar, a robar y a destruir. Pero nosotros hemos sido libres. Hemos sido libres de esa persecución demoníaca, aunque por causa de la ignorancia del ser humano, por causa del pensamiento del ser humano, donde se operan las emociones y los sentimientos, y sobre todo lo que yo pienso y lo que yo creo, y no basado en lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, podríamos abrirle puerta a la tiniebla, a Satanás, al enemigo, y podría ocupar área en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es la casa del Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, John Ayala, y dice que cuando nosotros abrimos una puerta, dejamos una brecha, un demonio comienza a entrar. Y así como un demonio entra, que nadie se da cuenta, simplemente la persona dice: no, yo creo, yo pienso lo que... Entonces ese es tu pensar, eso es lo que tú crees, eso es lo que tú piensas. Pero más allá, en el mundo espiritual, hay un dardo que está entrando con estrategia y con sabiduría. Por eso dice la Biblia: no ignores las maquinaciones de Satanás. Los demonios, los espíritus inmundos, no entran de repente en la vida de una persona. Ellos usan estrategia, usan sabiduría, y van entrando y te vas sintiendo cómodo, y te vas sintiendo a veces perezoso, a veces no tienes deseo de ir quizás a congregarte, a veces no tienes deseo ni siquiera de leer la Biblia. Te estoy dando unos puntos muy importantes que tú debes de aprender de cómo el mundo espiritual se maneja. El diablo no viene a entrarte de repente, lo primero. Él no viene a entrarte de repente. Para una persona apartarse de los caminos de Dios, un rebaño desbaratarse, comienza a dar paso. Ahora, ¿quién conoce, John Ayala? ¿Quién conoce al lobo? ¿Quién conoce a Satanás? El pastor. El pastor. El pastor, John Ayala. Claro que sí. Por eso es que el pastor conoce todos los síntomas de las ovejas. Y reconoce también cuando hay puertas abiertas. Y reconoce cuando hay puertas. Que a veces habemos personas dentro de la iglesia que quizás no llegamos a tener el conocimiento, y por la comodidad que nos va presentando el enemigo, vamos abriendo puertas y nos vamos acomodando a la situación, y vamos abriendo puertas, y ahí perdemos la batalla. ¿Cómo se abre una puerta en la vida de una persona? Y usted que me está escuchando, aprenda bien esto. Mira, Dios no es loco. Lo primero, Dios no es loco. Dios no es hijo de hombre. Él no es hijo de hombre. Escuche bien. Él sabe todo, Él lo tiene todo calculado. Cuando una puerta se abre en la vida de una persona, se abre, una de las formas de cómo se abre la puerta es cuando la persona piensa que Dios le habló a ella y no le habló al líder. Escúchame. Cuando una persona piensa de que Dios le habló a ella y no le habló a su líder,
Eso es una puerta que usted está abriendo. Me explico, pastor. Dímela aclarante. Muy bien, escúchame bien. Ok, Dios le habla a todo el mundo, ¿verdad? Pero Dios se rige bajo un orden. Dios le habla a todo el mundo, pero Dios se rige bajo una disciplina. Dios le habla a todo el mundo, pero Dios es soberano. Y la soberanía de Dios no se negocia con ninguna mentalidad humana. Es decir, la palabra de nuestro Creador dice que debemos estar sujetos a toda autoridad. Si usted no se sujeta a la autoridad suya, aunque su autoridad sea mala, bellaca, es su autoridad. Usted tiene que someterse para que la puerta de la tiniebla, ¿verdad? O para que la puerta suya, o para que el mundo espiritual, el mundo de la tiniebla no gane ventaja en su vida. Usted debe de someterse y obedecer a esa autoridad. Dios me habló, pero que Dios tiene que hablarle en primer lugar a la cabeza, al líder de un ministerio, para que entonces cuando tú te acerques a pedir información o dar alguna opinión, el líder tome esa opinión como lo que se llama confirmación de algo que ya Dios le había hablado a él en su espíritu, lo trajo a memoria, y el líder inmediatamente te va a decir, vamos a hacerlo. Por igual también cuando tú pasas una información y el líder no te responde inmediatamente, es posiblemente de que el líder quiere orar para pedirle la revelación o la señal a Dios si va o no va basado de la mano de Dios. Eso que tú quieres hacer. Si tú no haces eso y tomas actitud conforme a tu voluntad, lo que tú piensas, lo que tú crees, está abriéndole una puerta a la tiniebla. Y eso va a traer desorden a tu vida, y el desorden provocará maldición, estancamiento, soledad, desierto, proceso a donde Dios no te ha llevado, sino que tú entraste. Así es. Esa es la razón principal por abrir puertas al enemigo. Entonces, Los espíritus andan buscando un cuerpo para hospedarse. Número uno, ¿cuáles son esos cuerpos o esa mente que ellos pueden encontrar? Número uno es cuando está desocupada. Es decir, número uno, desocupada. Un cuerpo desocupado, una mente desocupada es una mente sin palabra. Una persona que no lee la palabra es una persona que está completamente desocupada. Porque cuando tú tienes la palabra, tú estás estableciendo un vallado a tu alrededor. Y cualquier palabra, cualquier dardo que venga a atacarte o a enfrentarte, la misma palabra va a provocar que ese dardo rebote. Eso es así. Al escudriñar la palabra y atesorarla, como hacemos algunos cristianos, no dejamos la casa vacía. La casa está ocupada, por ende, no hay ningún espíritu que pueda hospedarse en ella. También cuando el espíritu encuentra la casa completamente barrida. Por eso dice que el demonio, el espíritu anda en los aires y anda buscando una casa para encontrar la barrida. Entonces, cuando el espíritu encuentra una casa barrida, significa que es una persona que está sin orientación. Una persona que está sin orientación, sin rumbo. Por eso que nosotros los pastores vivimos orientando al pueblo de Cristo. Por eso que la iglesia, el templo, no es solamente para llevar lo que es un club social, no es solamente para establecer una algarabía, un cementerio Jehová, y no, es para instruir, para enseñar, para capacitar, para preparar. Cuando la iglesia o el cuerpo de Cristo está fuera de orientación, es cuando no tiene la revelación de la palabra, porque no fue a aprender a la congregación. Y la congregación hoy en día tiene que enfocarse más en enseñar a los feligreses, como dicen por ahí, a los miembros, a enseñar más a que este mundo físico se basa a un mundo espiritual. Pero si no tenemos las herramientas espirituales, no sabremos cómo vamos a enfrentar el mundo físico. Hoy en día la gente va a la iglesia,
caen al piso, son libres, sienten la presencia, hablan en lengua, echan fuera demonios, profetizan, Dios les dijo, dicen, te digo de parte de Dios. Y hay un nivel de mover dentro de los templos, y después al tiempo más tarde tú ves a la persona descarriada, sin orientación, perdida, más perdida que Adán en el jardín cuando estaba sin Eva. Entonces hay personas que viven completamente desenfocadas. Yo creo, John Ayala, que cuando Dios habla una vida, cuando Dios toca una persona, cuando alguien puede sentir la presencia del Espíritu Santo y un día no lo puede sentir, no implica de que el Espíritu Santo no está ahí. Hay gente que inmediatamente caen al piso, hablan en lengua, sienten la presencia y después te lo ve apartado de los caminos de Dios y no van a la iglesia. Hay algo que siempre me he preguntado, pastor, me gustaría que usted me haga ese aclarado. ¿Cómo una persona después que recibe el Espíritu Santo puede salir de los caminos de Dios? Mira, esa persona puede que haya recibido el Espíritu Santo, pero posiblemente la puerta estaba abierta porque no ha tenido estos principios, lo que es, no estaba ocupada la casa. Tú puedes recibir el Espíritu Santo, pero si tú no alimentas al Espíritu Santo, que el alimento del Espíritu Santo es la palabra de Dios, es el maná, entonces fácilmente te vas a morir del hambre y vas a soltar. Cuando venga la persecución, tú vas a salir. Entonces, ¿qué es lo que lleva a la persona a desenfocarse aún siendo lleno del Espíritu Santo? La falta de la palabra. También la número 3 es cuando el Espíritu viene a buscar donde alojarse, es donde encuentra la casa adornada. Cuando hablo de la casa adornada, es cuando te conformas con lo que tiene o con lo que está viviendo. Es una casa adornada. Cuando te conformas con lo que tiene o con lo que está viviendo. Eso es una casa adornada. Hay gente, John Ayala, que son conformistas. Hay gente que se conforma con lo que tienen. Hay gente que se conforman con lo que están viviendo y no dan una milla extra, no caminan más allá, no avanzan, no hacen absolutamente nada. Entonces, ¿a dónde está el problema? Que las personas solamente se conforman con esto. Me conformo con ir a la iglesia y ya. Me conformo con congregarme un día a la iglesia y no más. Me conformo con vivir una rutina. ¿Cuál es la rutina? Me levanto en la mañana, voy a trabajar de 7 a 5 posiblemente. Regreso a mi casa, me como la cena, me acuesto, veo la televisión, echo la barriga, mañana el mismo sistema, me levanto a las 7, me voy a trabajar, el mismo caminar, la misma carretera, el mismo diario vivir. Y entonces y el domingo voy para la iglesia. Y ya, no más. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando el demonio sale, el espíritu inmundo anda buscando, y si te encuentra a ti desenfocado, va a tomar posición de tu vida. El enemigo busca mente débil para querer detener los propósitos de Dios en la vida de la persona. Es lo primero. El enemigo anda buscando una mente débil para poder detener los propósitos de Dios en la vida de la persona. Cada ser humano, cada persona vino a esta tierra con un propósito de parte de Dios. Muchos no cumplen el propósito porque no tienen orientación, no tienen preparación, solamente viven aéreo, viven tirando patada voladora, patada al viento y no caminan bajo los preceptos o lo que Dios estableció sobre nuestra vida. Por eso el cementerio es una tierra que está completamente llena de grandes empresarios, grandes presidentes, grandes abogados. Es una tierra que está completamente llena de grandes sueños, porque fueron personas que murieron sin poder cumplir los propósitos de Dios. Y hoy en día el cementerio está lleno de todos esos sueños que están sepultados en aquel lugar. Entonces, eso lo anda haciendo el enemigo, buscando mente débil para alojarse. Y las personas siempre van a querer hacer lo que a ellos les parezca. El pastor lo vas a empujar, entonces van a ver al pastor como una persona que embroma mucho, que fastiga y que a esto y lo otro, pero es que el pastor tiene un compromiso y un mandato a través de Jesús. Apacienta mis ovejas, cuida de ellas, guarda de ellas, oriéntala, capacítala. Ese es el trabajo del pastor. Cuando Jesús tomó a Pedro, ¿qué le dice en el libro de Mateo 16, 21? Y yo quiero aprovechar que las personas pueden llamar y opinar sobre este tema. 809-534-1437. Puede llamar y opinar sobre este tema. 809-534-1437. 809. Yo quiero ver
Karina, a ver si el teléfono está disponible. Verifícame por favor ahí. 809-534-1437. Puede llamar y opinar sobre este tema del cual estoy hablando. Bueno, me puede marcar. Ahora mismo la línea está un poco ocupada, ¿verdad? Puede marcarme al 809, al número personal 809-864-3508. 809-864-3508. 809-864-3508. Vamos a opinar. Vamos a ver, por favor, por WhatsApp no me llamen, por favor. Vamos a ver, bendiciones, buenas noches. Buenas, bendiciones, buenas. Dios te bendiga, Carlos. Sí, te escucho. Sí, se le cayó la llamada a nuestro hermano Carlos. 809-864-3508. Bendiciones, buenas noches. Sí, sí, buenas. Buenas, Dios bendiga. Amén, Dios le bendiga más. ¿Qué me habla? Cuéntenos. La palabra de Así es, no podemos darle cabida al enemigo, hermanos. No podemos darle cabida al enemigo. Debemos de entender que mayor es el que está en nosotros que aquel que opera en el mundo. 809-864-3508 puede ser mi número personal. Usted puede llamar y comunicarse con nosotros y opinar de este tema el cual estamos hablando, de que de verdad nosotros somos libres. No podemos darle al enemigo parte en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos libertó. ¿Cuál es nuestra función? Hacer la voluntad de Dios, ir a la congregación, prepararnos, ir a la congregación con lápiz, con papel, escribir el mensaje, los textos bíblicos, escudriñar la palabra e instruirnos con ella misma, porque ella es la que nos orienta, nos capacita, nos ayuda a obtener los propósitos. 809-864-3508. La persona de mente débil son las que viven enfocadas solo en las cosas de abajo. Esas son las personas de mente débil. ¿Cuál es o qué es una persona de mente débil? Una persona que a veces dice, yo no puedo ir a la iglesia porque me está pasando tal situación. Es como hay personas que a veces yo le digo, ¿por qué no fuiste a la iglesia? Bueno, porque estaba enferma, porque estaba enfermo. Bueno, pues con más razón, si tú estabas enfermo o estaba enferma, tu función es ir a la iglesia, porque en la iglesia tú puedes recibir un milagro. Jesús enseña claramente, dice, vení a mí con toda tu carga que yo te haré descansar. A veces hay personas que no van a la iglesia porque les duele la cabeza. Hermano, usted no tiene fe. Excúseme si le duele esto, pero una persona que me dice que no fue a la iglesia por una situación económica, por una persona que me dice que no tenía recursos, que no tenía, que le dolía la cabeza, que le dolía un pie, que tenía una situación, son excusas paganas. Es el mismo diablo, el mismo infierno que ha entrado a su mente y usted se ha dejado dominar porque no tiene instrucción de la palabra de Dios. Así es, la principal razón para ir a la iglesia debe de ser un dolor de cabeza. No quedarse. Claro, no quedarse. Una situación económica, un problema en su casa es la mayor razón para congregarse y buscar la presencia de Dios. Así es. Ahora bien, ¿quiénes son los que Satanás enfrenta con mayor agresividad? A lo que Dios le prometió una palabra, la cual se va a cumplir. Esos son los que Satanás va a atacar. Entonces, por ejemplo, eso fue lo que pasó con Pedro. La Biblia dice que Pedro pidió permiso para zarandear Satanás pidió permiso para zarandear a Pedro. Entonces, ¿cuándo pidió permiso? Cuando vio que en Pedro había una palabra de promesa. Entonces, Satanás va a zarandearte a ti porque hay una palabra de promesa que se va a tener que cumplir. Cuando Pedro toma la decisión de servirle al ministerio de Jesús, más de 3,000 personas se convirtieron. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Es decir,
Cuando tú tienes una promesa de parte de Dios, lo primero que va a acontecer es un levantamiento para que no vaya a la iglesia, para que no obedezca al líder. Yo no trabajo con gente que no me obedezca. Yo no trabajo con gente que sean cabezones. Los pastores deben de tomar una actitud, y es que si una persona no se somete, pues una persona que no se someta es una persona que no es, digo yo, no es apta para obtener la salvación. De verdad que no. ¿Por qué? Porque una persona que no se somete a lo visible no es capaz de someterse a la salvación. No es capaz. Porque para tú obtener la salvación, en primer lugar, tú tienes que dejar casa, tienes que dejar esposa, esposo, hijo, padre, todo lo que tengas que dejar por amor a Cristo. Ese fue el gran secreto de David, pastor, la obediencia. La obediencia. Entonces, usted debe de entender que Dios tiene el control en su vida. 809-864-3508. Puede marcar a mi número personal al 809-864-3508 y opinar sobre este tema. Bendiciones, buenas noches. Creo que tenemos aquí a un hermano, ¿verdad? Raymond, bendiciones, buenas noches. Cuéntanos, Raymond, aquí estamos hablando de fe. Sí, Raymond. Raymond está aquí hablando de fe con el pastor Johan Castillo. Raymond, sí, estamos en el aire, todo el mundo está escuchando. Aprovecha, darle un saludo al pastor Carlos León y un saludo a cada persona. Amén. Amén, amén, así es. Así es, este va nuestro hermano, ¿verdad? De allá de Catedral de Adoración, nuestro hermano encargado de lo que es la de teatro del Evangelio Cambia, nuestro hermano Raymond. Así que muchas bendiciones a nuestro hermano Raymond. Yo sé que Raymond tiene una gran visión de parte de Dios, sobre todo, ¿verdad? Llevar lo que es el Evangelio Cambia a cada sector, a cada barrio de allá, y yo sé que Dios ha puesto un gran ministerio en nuestro hermano y amigo Raymond, de allá de Catedral de Adoración. Entonces, nuestras luchas no son carnales, que ese es el problema. A veces la persona piensa, John Ayala, a veces la persona piensa que nuestra lucha es con nuestro hermano, que nuestra lucha es con el vecino, que nuestra lucha es con el líder. Su lucha, nuestra lucha es con un mundo espiritual. Nuestra lucha, por eso dice en el libro de Efesios 6:12, habla claramente con qué es nuestra lucha. Que el mundo espiritual es más real que el físico. Así es. Entonces debemos de enfocarnos en el mundo espiritual. Debemos leer la palabra, debemos de congregarnos, debemos de asistir a la iglesia, debemos de asumir una responsabilidad en un ambiente ministerial, tanto dentro de la congregación como fuera de la congregación. Debemos de ser partícipe a la visión de Jesús. Debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todo lo que tú necesites, todo lo que tú anheles, todo lo que tú le has pedido a Dios pueda venir por añadidura. Debe de creer que el Espíritu Santo necesita a alguien, y ese alguien eres tú. Debe de creer que hay propósitos de parte de Dios que van a tener que cumplirse, pero si no te sometes a la palabra, si no obedeces la palabra, entonces Dios no te puede bendecir. Dios ama a aquellos que le obedecen. Es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. Hacemos sacrificios. ¿Cuáles son los sacrificios? Oramos, ayunamos, hacemos silicio. Eso no es malo, eso es bueno, pero más vale la obediencia que los sacrificios. Si quieres ver los cielos abiertos, solamente sé obediente en todas las cosas. En todas las cosas sé obediente. Así es. El Señor Jesús dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió.